Hola, soy Pablo, hijo de profe a mucha honra, y hoy día vamos a comenzar a hablar sobre el Quijote de la Mancha. ¿Ya? Esta es la primera de, espero, muchas sesiones en las cuales vamos a hablar sobre el Quijote y vamos a ir a buscar el libro para hacer una pequeña presentación. Aquí tenemos un ejemplar muy bonito de este libro, Don Quijote de la Mancha, una edición que es del año 2004, que fue para el aniversario, en realidad vendría a ser más bien sí, el 2004 y circuló el 2005 para los 400 años de la edición de Don Quijote. Como les digo, vamos a hablar en varias sesiones, vamos a tener varias sesiones al respecto de Quijote. Esta es la primera. Vamos a tratar de hacerlas por capítulos, son hartos capítulos, ¿cierto? Pero les voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación hoy día, motivándoles para que se introduzcan en la lectura de este apasionante libro. Es un libro súper importante en la literatura, no solo de habla castellana, sino que en la literatura universal. Bueno, este libro fue escrito por don Miguel de Cervantes y Saavedra, un escritor español que vivió entre 1547 y 1616. ¿Ya? Y que él tuvo una vida bien, bien interesante, una vida bastante, con muchas aventuras, algunas bien, bien terribles en realidad, ¿ya? Y a la vez él trató de desarrollar una carrera literaria que asombra saber actualmente que a él no le fue tan bien en vida, no le fue tan bien en su momento. ¿Ya? Alcanzó a conocer lo que podríamos llamar actualmente el éxito, pero la verdad es que pasó bastantes problemas. Eh, bueno, vivió en un tiempo en que había muchas guerras, fundamentalmente la guerra entre el Imperio Español y otros imperios, y a él puntualmente le tocó vivir la guerra entre el Imperio Español y el Imperio Turco, ya que se peleaban el dominio del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. ¿Ya? Y entonces él, como tanta gente, se embarcó en una carrera militar. ¿Ya? Y de hecho, él durante mucho tiempo fue un combatiente, fue un soldado que se embarcó en la Armada Española, combatió de hecho en una batalla famosa que es la batalla de Lepanto, que es una batalla que se libró en 1571, y en esa batalla él resultó herido, ¿ya? Resultó herido con un arcabuz, que era un arma de fuego de la época, y con la herida resultante incluso le inhabilitaron el uso de un brazo. No perdió el brazo ni la mano, pero quedó con el brazo inhabilitado. Y producto de eso se le dio un apodo, y es que hasta el día de hoy se habla de él refiriéndose al manco de Lepanto, porque había perdido un brazo, que no lo perdió, pero lo quedó sin el brazo habilitado, en la batalla de Lepanto. Bueno, él combatió durante mucho tiempo, y cuando iba volviendo a España, años después, en 1575, el barco en que iba fue interceptado por barcos enemigos. El barco español fue interceptado por barcos de Turquía, barcos turcos, y lo capturaron. Él iba con cartas de recomendación de la nobleza para buscar trabajo, para buscar una posición en la sociedad, y producto de esas cartas, los turcos creyeron que él era una persona muy importante. Por lo tanto, lo retuvieron casi 5 años esperando que le pagaran una recompensa por esta persona tan importante. Finalmente logró ser liberado, incluso tuvo un par de intentos de fuga, ¿ya? O sea, trató de escaparse de su cautiverio, y logró volver a España. Una vez que volvió a España, bueno, siguió desarrollando, porque entre medio de su vida de aventurero, de su vida de soldado, él siempre estuvo interesado por la literatura, él escribía, estaba muy atento a lo que pasaba, leía harto, y bueno, comenzó a escribir sin mucho éxito, hasta que ya cerca después del año 1604, más o menos, 1603, 1604, él se pone a escribir lo que fue su obra definitiva, que es El Quijote de la Mancha, y que es lo que nosotros vamos
vamos a ir acercándonos en distintas sesiones. El Quijote de la Mancha se considera la primera novela moderna, ¿ya? Es una obra súper importante, ¿ya? Se publicó en dos partes, que están las dos en esta edición. Todas las ediciones actualmente la traen juntas, en realidad, rara vez van a venir separadas como fue en su momento. La primera edición, la primera parte del Quijote, se publicó en 1605 y consta de 52 capítulos y se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Voy a aquí compartirles una pantalla para que veamos, porque está un poquito fome la exposición, así que vamos a poner un poco. Esta es la portada de la primera edición de Don Quijote, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿ya? Notemos cómo la escritura antes era distinta. Compuesto, Saavedra, no había una diferencia entre la U y la B corta, ¿cierto? Notemos esas cosas. Dirigido al duque de Béjar. En ese tiempo no era llegar y publicar. Para publicar había que tener el auspicio, el apoyo de algún noble, de alguien de la realeza que autorizara el libro. Entonces él se consiguió el favor y que era una especie de mecenas, es decir, alguien que apoyaba al artista. El duque de Béjar que lo apoyó a Cervantes para publicar su obra, ¿ya? Eso fue en 1604. En 1605. Y el libro fue bastante exitoso. Ahí sí que don Miguel de Cervantes logró el éxito y fue lo que podríamos decir en términos actuales un bestseller. Se vendió tanto, se vendió mucho. Se vendió mucho y 10 años después él sacó la segunda parte, ¿ya? Que tuvo que sacar la segunda parte un poco obligado porque habían sacado una edición pirata, digamos, no solo pirata, una falsa edición, que se le conoce todavía como el Quijote Apócrifo de Avellaneda. Entonces él sacó en 1615 la segunda edición, que consta de 74 capítulos, ¿ya? Es bien interesante todo el Quijote, y eso lo vamos a terminar de ver, porque instaló una figura que pasó a ser ícono de la persona que persigue un sueño, ¿cierto? Eso es como lo más popular que se dice de Don Quijote, pero bueno, hay muchas cosas que vamos a ir analizando. Ahí tenemos la figura de Don Quijote leyendo, una persona que entregó su vida a la lectura de tal manera que empezó a vivir dentro de la fantasía de los libros que él leía y quiso vivir esa fantasía. Eso es lo que en el fondo se trata. Ahí tenemos uno de los episodios famosos cuando Don Quijote se enfrenta a los molinos, que lo vamos a ir viendo digo, en otras sesiones. Ahí tenemos a don Miguel de Cervantes, ¿ya? Entonces, si pudiéramos resumir algunas cosas, podríamos decir que el Quijote es interesante porque instala el realismo. Sus personajes ahora ya son reales, son personas reales. O sea, está Don Quijote, que es una persona que se volvió loca por los libros, que así lo plantea el autor, que conoce y se hace acompañar en sus aventuras por una persona del pueblo, que es Sancho Panza, ¿ya? Quien lo acompaña en su aventura y que pone una dosis de realismo y está lleno de personajes que no son de fantasía ni son qué sé yo, de la mitología griega como se hacía en esos tiempos, o no eran solo personas de la realeza o que vivían aventuras fantásticas, sino que vivían aventuras en el mundo real donde te encontrabas con campesinos, te encontrabas con presos, te encontrabas con gente que regentaba tabernas, con prostitutas, con curas, te encontrabas con un abanico amplio de personajes reales. ¿Ya? Por lo tanto, esta novela ya eso lo hacía novedoso, ¿cierto? Don Quijote constantemente, especialmente en la primera parte, está cuestionando, leyendo otros libros y cuestionándolo y viendo qué dice este libro. Entonces es una novela que es muy, podríamos decir, intertextual, es decir, los textos dialogan dentro del Quijote, ¿ya? Y el Quijote mismo es un ejercicio de intertextualidad, es decir, de conversación con otros libros. ¿Ya? También es una novela moderna porque en ella el protagonista evoluciona, el protagonista del principio hasta el fin ya no es el mismo, cambia, ¿ya? Y eso es bien interesante de saber. Es una novela que también es moderna porque es polifónica, es decir, hay muchas voces. Don Quijote
digo, hay un narrador que constantemente dialoga y interviene dentro de la novela, pero que a la vez le va dando voz a otros. De repente habla Don Quijote, habla Sancho, hablan los pastores, hablan curas, les va dando protagonismo a cada personaje que aparece. ¿Ya? Así que eso es como un gran resumen. Les digo que espero que esta sea la primera de muchas sesiones en las cuales vamos a ir conversando sobre el Quijote de la Mancha, y vamos a tratar de hacer, va a ser muy extenso si hacemos un capítulo por sesión, pero vamos a tratar de ir cubriendo 2, 3 capítulos a la vez, hablando y explicando de qué se trata, y bueno, espero que esto los motive. Les informo de todas maneras para que sepan, voy a tratar de poner en la página alguna información adicional de lo que he dicho acá. La música que se escucha de fondo es de un grupo que se llama Esperion 21 y que es un disco que está dedicado justamente a la música de la época del Quijote. Creo que es bonito acompañarse estas sesiones con la música de la época del Quijote. Así que eso les digo ahora, me despido, les recomiendo que se acerquen al Quijote, es una obra hermosa, es una obra entretenida, van a crecer, tal como el Quijote evoluciona dentro de la novela, ustedes también van a crecer leyendo el Quijote. Es muy bonito, muy interesante, y espero que todas y todos se motiven. Así que eso, se despide de ustedes. Pablo, soy Pablo, hijo de profe, a mucha honra.